Vamos a desarrollar este primer módulo o primer paquete o primera unidad, como queramos llamarle, eh, relacionada específicamente con los protocolos del servicio al ciudadano. Esto del servicio al ciudadano es una temática que en su origen es lo mismo que se ha conocido en el ámbito administrativo del sector privado como el servicio al cliente, ¿verdad? O sea, servicio al cliente para la empresa privada es lo mismo que atención al ciudadano, servicio al ciudadano en el mundo de la gestión pública. Lo que pasa es que nosotros en lo privado tratamos un cliente porque ese nos paga, ¿sí?, directamente nuestro bien o nuestro servicio. Entonces, si yo estoy en un almacén de ropa, yo vendo ropa, mi cliente es quien me compra la ropa. Si me compra la ropa, yo no necesito de otra, sino que es mi cliente y para él yo preparo una estrategia de servicio en el cual o en la cual él salga satisfecho. Con la satisfacción del cliente, yo lo que busco es que él vuelva de nuevo a comprarme más. En lo público, el concepto no es tan estrictamente igual al cliente. O sea, un ciudadano que demande un servicio de una alcaldía, de una institución educativa o de cualquier ente o empresa pública, no va a ir como tal con un dinero a comprarte la camisa, ¿no? Él va más bien a hacer efectivo un derecho que puede ser un derecho a la información, un derecho a un recurso, un derecho a que se le atienda en una queja, entre otras. Entonces, cambia de forma inmediata el concepto, como le digo, de cliente a ciudadano, porque el ciudadano lo que va a hacer efectivo es un derecho. Y vamos a ver por qué en este recorrido que estamos haciendo sobre el servicio al ciudadano. Antes de continuar, quiero que ustedes vayan haciendo una visión global del porqué de estos términos, del porqué de estos protocolos. Vea, al menos que uno sea un genio con una memoria prodigiosa, un cuento de José Luis Borges de un tipo que le decían Funes el memorioso, y el tipo era capaz de grabar todo en la memoria, al final se volvió loco. Pero ninguno de nosotros podía grabar de memoria un protocolo de servicio con unas 70, 80 páginas. O sea, nadie. Uno lo que gana cuando se capacita, cuando lee, es el criterio acerca de algo. Lo que quiero es que ustedes se fortalezcan su criterio acerca del protocolo de servicio al ciudadano. Cuando ustedes fortalecen el criterio, saben ese por qué y el para qué del servicio al ciudadano. Y cualquier pregunta que le salga dentro del examen, dentro de la prueba, relacionada con el servicio al ciudadano, usted tiene un criterio para discernir y responderla de forma correcta. Y no es memoria. Ojo que aquí la memoria de poco sirve. Sirve mucho es el criterio que se elabora a partir de la comprensión y la reflexión del porqué de las cosas. Entonces, entrando un poco ya en materia, el servicio al ciudadano viene a ser una columna, una política vertebral del Estado, partiendo de un principio que vamos luego a ir revisando, y es que el ciudadano es socio del Estado. Al ser socio del Estado, el ciudadano puede reclamar derechos. No significa que el ciudadano no tenga deberes o sus derechos sean ilimitados dentro del Estado, pero sí por lo menos tiene el derecho de ir a una entidad pública y pedir una información. Y la entidad debe, dentro de los términos de la norma y la ley, el derecho y el deber de entregársela. Este tipo de comprensiones nos llevan a pensar que un ciudadano, como socio del Estado, merece un tratamiento digno, oportuno y pertinente. ¿Por qué? Porque él es socio de la empresa llamada Estado.
Pero ojo con eso, porque la visión burocrática del Estado coloca al funcionario público como si fuese el dueño de la entidad y el ciudadano de rodillas como si fuese a rogar, a pedir, a implorar que por favor lo atienda. Y la pirámide no es así, ¿verdad? Bien. Me gustaría iniciar con una reflexión para ustedes, ¿verdad? Para todos los que están aquí escuchándonos en la sala. ¿Alguna vez has sentido que trataste de forma descortés o poco amable a un ciudadano en tu puesto de trabajo? Si ha sido así, ¿cuál crees que fue la causa de ese maltrato, de esa descortesía? Ahora sí me gustaría escuchar a alguien que tenga una experiencia sobre haber tratado de pronto como no se lo merecía a un ciudadano. ¿Y cuál fue la causa? Me gustaría escuchar las voces Ukari, Arnel, Joy, Jones, Eva, entre otros. Normalmente lo que uno ve en la administración pública es que el ciudadano siempre va a quejarse, ¿no? En la gran mayoría de los casos, ¿no? Lo que van es a exigir sus derechos que han sido vulnerados por una u otra razón. Entonces, es ahí donde la persona que recibe, estamos hablando que la primer cara que ven ellos, no es la cara del funcionario que es técnico, que es profesional, no. La cara que esa persona ve primero es el celador. Entonces, desde ahí ese conocimiento debe ser integral, del celador hasta el alcalde. Sucede mucho que encontramos a veces descortesías en los vigilantes o porteros, no solo de alcaldía, sino también de todas las instituciones públicas, personas que están en recepción o en ventanillas, en impuestos. Hay displicencia muchas veces, tratos evasivos en los cuales no se le da respuesta y se trata más bien de cortar la solicitud, a veces hasta venganzas políticas, sobre todo en municipios donde se identifica perfectamente quién es de una corriente y quién es de la otra. Se dan ese tipo de venganzas políticas a sabiendas de que si alguien es del partido contrario, cuando va a solicitar la información o a pedir un servicio en la entidad, se le bloquea o se le dilata el servicio. Como dicen por ahí, se le pone en remojo para que se canse. Todas esas mañas que tienen que ver con la atención y el servicio al ciudadano pasan diariamente, diariamente. Ahora, como es un contacto entre seres humanos, lo más factible es que se den conflictos, discusiones, a veces se personaliza ya la diferencia entre el ciudadano y el funcionario público. Entonces, eso se vuelve ya un conflicto personal. En algunos casos llega a quejas verbales, en otros quejas escritas y en otros se llega ya a demandas o escándalos públicos utilizando hoy en día los medios, las redes. Todo ese es el pan de cada día. El momento de verdad se llama eso, entre las cosas, entre ciudadanos, funcionarios públicos. Sobre todo si el funcionario público es o está en la línea, como dicen por allí, está en la línea de contacto con el ciudadano. La línea de contacto son aquellos puestos de recepción, ventanillas, impuestos, um, en todos los cargos en los cuales un vigilante o un portero es una de las líneas de contacto entre ciudadanos y usuarios. Entonces, disculpe, entre el ciudadano y el funcionario público. De Muy hecho, bien. creo yo que ahí es donde más se fractura. Sí, Esa es sí, la fractura más grande que tienen porque eh, son los que de pronto menos capacitación tienen y son los que es esa primer cara, ¿no? Entonces ahí es donde vienen hasta problemas o aspectos de violación de derechos constitucionales, porque claro. viene el indígena, viene el afro o viene la persona con algún tipo de discapacidad
y ahí es donde se vulnera. Entonces, muy bien. Vamos a avanzar entonces, porque igual la noche nos vaya ganando tiempo, minutos. Lo primero que hay que entender entonces que en nuestro orden constitucional, ya lo decías Luis, el servicio al ciudadano es un fin esencial del Estado. Claro, si el ciudadano es el asociado, o sea, todos nosotros somos asociados al Estado. ¿Qué nos da la categoría de asociado? Haber nacido en Colombia, en primer lugar, ¿no? En segundo lugar, hoy por hoy, por ejemplo, nacemos con un registro civil, luego una tarjeta de identidad, posteriormente una cédula. Eso nos da la categoría de ciudadanos o nacionales e inmediatamente se activan todos nuestros derechos. Hay algunas excepciones por comportamientos delictivos del ciudadano que le significan la pérdida de algunos derechos. Es el caso, por ejemplo, de quien ha sido condenado, está en una cárcel recluido, entonces se le restringen derechos como el derecho al voto, ¿verdad? Derecho a la libertad, o sea, no puede salir y entrar de la cárcel cuando quiera. Derechos como al trabajo, ¿no? No puede trabajar fuera de la cárcel, entre otras cosas, ¿no? Entonces, a estos ciudadanos se les restringen derechos temporalmente mientras paga su condena. De igual forma, si perteneces a las Fuerzas Armadas, tienes una legislación específica y tienes unos derechos que no aplican para ti, como el derecho al voto, ¿verdad? Las Fuerzas Armadas no pueden votar. Eso tiene unas condiciones históricas por las cuales no se dan, que en el momento no interesan. Y lo que en realidad vemos, ustedes y nosotros, que somos ciudadanos libres, por lo tanto, todos nuestros derechos contemplados en la Constitución Política Colombiana del año 1991. Vayan grabándose esas cositas porque les van a permitir ir puliendo su criterio. La Constitución Política Colombiana del año 1991 entonces contempla unos derechos fundamentales que los ciudadanos tienen como asociados al Estado. Partimos de eso, que si estamos frente a una entidad pública, los ciudadanos de esa entidad pública son socios. Socios, imagínense que el Estado es una empresa y los socios somos todos los ciudadanos. Y me dirán, profe, los venezolanos, si no regularizan su estadía en el país, ellos sí no son socios. ¿Ya? Entonces, un ciudadano venezolano que se metió por la trocha y llegó a Barranquilla, recuerden que para él es complejo el derecho o los derechos que tienen los demás ciudadanos. Por ese venezolano no puede votar en Colombia. Ese ciudadano no puede ser afiliado. Ese señor no puede ser contratado para trabajar en una empresa porque él no tiene ningún derecho ya debido a que no está nacionalizado. Si él quiere adquirir los derechos de la nacionalidad, tiene que nacionalizarse, o sea, adquirir una cédula en Colombia. Ahora Duque dice que va a nacionalizar 1.700.000 venezolanos, 1.700.000 venezolanos. Los va a volver colombianos. ¿En dónde? Dándole todos los derechos a los cuales tenemos derecho nosotros. Entonces, lo primero, todos los ciudadanos tienen una condición, o sea, nosotros, con cédula o con tarjeta de identidad o con registro civil, tenemos una condición de socios del Estado. Así que como socios del Estado, somos codueños de las empresas y entes públicos. Ya, entonces, el funcionario público trabaja para nosotros. Un alcalde, un rector de un colegio, un vigilante en una S municipal, trabaja para nosotros. ¿Sí? Trabaja para nosotros. ¿Sí? En el concepto amplio de sociedad del Estado. Primer principio. Ya más o menos van viendo por dónde viene la cosa. ¿Sí? Por otro lado, los protocolos de servicios unifican y capitalizan las experiencias exitosas. ¿Cómo así? Todos los protocolos que se realizan o que las entidades tienen para servicio al ciudadano, lo que hacen es coger la experiencia de todas las entidades e ir actualizando esa experiencia. Hoy por hoy los protocolos están que la mayoría son 2019, 2018,
porque se supone que en el tiempo hemos ido mejorando. Además, a raíz de la pandemia, en este año 2020 que pasó, se fortalecieron los canales virtuales, los cuales estaban como medio relegados allí en un lado, pero esta vez los canales virtuales han vuelto y se han robustecido. Entonces, ya todas las entidades tienen la opción de enviarle documentos a través de correo electrónico, tienen la posibilidad de atender al ciudadano a través de una videollamada, de un telechat, de una plataforma. Eso es lo nuevo en materia de atención, canales de comunicación con el ciudadano. Por otra parte, dice que se optimizan los recursos y las capacidades de respuesta. ¿Cuáles son los recursos? Todos los medios tecnológicos, humanos, con los que cuenta una entidad para darle respuesta a sus ciudadanos. La respuesta de los ciudadanos no es otra cosa que el conjunto de demandas que ellos solicitan y que la entidad, por su característica, su compromiso, tiene que brindarle al ciudadano. Entonces, cada vez que mejoremos la capacidad de respuesta, lo que estamos mejorando es la calidad del servicio del Estado hacia el ciudadano. Y en otras palabras, estamos mejorando la gestión pública. ¿Sí? Mejorando la gestión pública. Por otra parte, se habla de la atención preferencial a quienes, a las personas que tienen unas condiciones especiales que vamos a ver después. Y además, la respuesta oportuna, la atención preferencial, entre otros, genera un factor de inclusión. Ojo, inclusión, donde todos caben. No importa tu condición racial, física, religiosa, tu condición socioeconómica, tu pensamiento político, no importa. Cuando un funcionario público va a la empresa, tiene que servir por igual a todos los ciudadanos de una ciudad o un país. Vayan ya viendo el sentido de dónde vienen los lineamientos de la política del servicio al ciudadano. Vienen de un ideal de Estado en el cual el funcionario público es neutro y no atiende a voluntades políticas ni a caprichos personales, sino que se hace inclusivo en la atención a las personas que lo necesitan. Por otro lado, el nuevo enfoque, cuando hablo del nuevo enfoque, es todo lo que se está dando. Por ejemplo, estos protocolos de atención al ciudadano son 2017, 18, 2019. O sea, todo esto es muy nuevo. No significa que no existía, sino que la actualización de estos protocolos para la gestión pública es permanente. El nuevo enfoque de las relaciones entre ustedes, los servidores públicos, y la ciudadanía, la gente, permiten que existan parámetros más incluyentes cada vez, mantener a las personas más informadas de forma más eficaz y con una visión más igualitaria para la satisfacción de la gente, de los ciudadanos, de todo ese pueblo o nación que se sirve de las entidades públicas. Entonces, si ustedes observan, existen cosas hoy en día, como por ejemplo las páginas web de las alcaldías o la página web del colegio. Es obligatorio que todo colegio tenga una página web. Es obligatorio que toda entidad pública tenga una página web. En esa página web debe haber permanente información acerca de las actividades, convocatorias y todo tipo de información de interés al ciudadano. Además, cuando se adjuntan contratos o se adjudican contratos a una entidad pública, se debe hacer público, que la gente vea a quién se le dio y cuáles fueron las condiciones en las cuales se le dio ese contrato. Porque las personas necesitan ejercer, todos nosotros, una vigilancia acerca de nuestros propios recursos. Recuerden que los recursos del Estado y los recursos de los entes públicos son el producto de los impuestos
retención en la fuente, IVA y otros impuestos más que nosotros como ciudadanos pagamos en nuestro diario vivir. ¿Verdad? En nuestro diario vivir. El solo hecho de comprar una caja de chicle ya tiene IVA. Ese IVA va ¿a dónde? Al Estado, al gobierno. Y con esa plata se gira a todos los entes públicos para que funcione. Entonces, cualquiera de nosotros se convierte naturalmente en un veedor. Por ello, la información es clave en el servicio al ciudadano. Brindarle la información oportuna, veraz, confiable, asequible a cada uno de los ciudadanos que así la quiera y la necesite. Hay alguna información clasificada, por supuesto. Ejemplo, la fiscalía no puede entregar información de forma sin control y sin filtro a cualquier ciudadano que pase. ¿Por qué? Porque existen las reservas del sumario, sobre todo cuando hay investigación. Pero ya eso es otra cosa. Pero si la fiscalía hace un contrato, por ejemplo, con una empresa de mensajería por 500 millones, está obligada a montar el contrato por un tiempo determinado en su página web, que cualquier ciudadano pueda saber cómo contrató, por qué valor contrató y cuáles fueron las condiciones del contrato. Eso es servicio al ciudadano. Bien. Por otra parte, existe toda una política de atención al ciudadano. Una política de atención al ciudadano. Esa es una política nacional, ¿sí? Y lo que busca es contribuir a la generación de confianza y satisfacción. Hay un gran problema en Colombia, no solamente en Colombia, hay muchos países con estas dificultades, pero Colombia es uno de los que más presenta este problema. Y es la desconfianza de nosotros los ciudadanos ante las entidades públicas, y eso incluye ante el funcionario público. Nosotros vemos tanto al funcionario público como al político, y no necesariamente el funcionario público como tal, sino que muchos de ellos llegan a un cargo de elección y van a estar temporalmente. Tenemos una desconfianza hacia ellos y tenemos la percepción de que son corruptos. De igual forma, cuando vamos a veces a una alcaldía o vamos a una entidad pública, aguas públicas, a una empresa de agua pública, tenemos la sensación de que ellos roban. Y no siempre es así. Esa sensación, o lo que se conoce también como esa percepción, porque eso es una percepción de confianza, es al tiempo un factor de gobernabilidad. ¿Qué es eso? Entre menos confianza tenga el ciudadano en sus servidores públicos y las entidades, menos acatan la ley. O sea, menos gobernables son. Por eso, hoy por hoy, siempre se hace un esfuerzo mayúsculo en que las entidades, cualquiera, una institución educativa, un consejo, una alcaldía, se gane la confianza del ciudadano. Porque si el ciudadano confía en esa empresa, ya esa empresa pública o ese ente va a obedecer la línea de su política, la línea de sus leyes, de sus reglas. Y al obedecer va a haber mayor gobernabilidad, o sea, la capacidad de los gobiernos o de las administraciones de ejercer control y desarrollar una política de gobierno en esa comunidad, en esa ciudad, en este país. Hay una preocupación muy grande porque a través de la calidad del servicio al ciudadano se logre, ojo esto, generar confianza y satisfacción en la gente. Eso es lo, digamos, es prioritario dentro de los esfuerzos que hacen los gobiernos. Por otro lado, y lo que veníamos hablando, el ciudadano como un socio del Estado social de derecho. Aquí hay un término que deben ustedes tener claro, que Colombia es un Estado social de derecho. ¿Qué significa eso? Que nuestra Constitución y nuestros derechos, sobre todo los fundamentales, deben estar garantizados por el aparato estatal. Ejemplo, el Estado le debe garantizar el derecho a la vida a usted. ¿A través de qué?
primero, de su policía, de sus fuerzas armadas; segundo, de la convivencia pacífica entre los ciudadanos; tercero, a través de una red de salud, entre otras. Garantizarle que usted viva, no lo maten, pero también debe garantizarle la salud. Si usted no está afiliado como aportante, entonces el gobierno debe tener una red de salud pública, que hoy en día le llaman el régimen subsidiado, y es un régimen que se controla a través del mecanismo del CISBEN. Entonces, si usted no tiene aportes para la clínica privada, para la IPS privada, entonces usted pasa a la IPS pública. Esto es al CISBEN. Y ahí deben atenderlo a través de la S o a través de algún carnet de EPS pública que le permita la atención en cualquier clínica. Además, ante una urgencia con amenaza de la vida, toda institución de salud debe atenderte. No importa de dónde seas y dónde quede la clínica. Si tú vas moribundo, un accidente, un paro cardíaco, la primera clínica, si sea la clínica más fina, más cara, tiene que atenderte, estabilizarte y salvar tu vida, ¿sí? En la medida, obviamente, de lo posible. Entonces, el Estado con ello también garantiza tu derecho a la salud. Ahora, no, es que eso no sirve. Vaya y venga. Tenemos un sistema de salud en muy malas condiciones, pero es un derecho. Y el Estado, por lo menos en teoría, dice que a través de estos mecanismos te lo garantiza. El derecho a la educación, sobre todo la gratuidad entre educación inicial hasta el bachillerato. Hay otros derechos, como el derecho a la honra y el buen nombre, el derecho a la intimidad, el derecho a tener un nombre, una familia, el derecho a ser libre y moverte de forma libre en el país, el derecho a la libre empresa. Todo eso está contemplado en la Constitución Política de Colombia y es lo que nos hace un Estado social de derecho. No quiere decir que no existan los deberes, claro que sí, pero el derecho es la preocupación del Estado por esa satisfacción del ciudadano, ¿verdad? Ahora bien, ya aterrizando en materia de protocolo y con ese preámbulo que hemos hecho sobre lo constitucional, o sea, la filosofía del por qué existe una preocupación por el servicio al ciudadano y por qué el ciudadano reclama un buen servicio, porque es un socio, ya lo dijimos. Entonces vamos a aterrizar en lo que es el objetivo de un protocolo de servicio al ciudadano. ¿Cuál es el verdadero objetivo? ¿Por qué se hace eso en las entidades públicas? Dice que permite definir los parámetros generales que permitan a cada uno de nuestros colaboradores, o sea, de funcionario público, conocer el comportamiento que se espera de ellos en el trato con la ciudadanía, en los diferentes momentos de contacto, a través de los diferentes canales. Resumimos. Voy a señalar aquí porque enseguida voy a ir haciendo este ejercicio de destacar las ideas importantes de un texto. Entonces dicen aquí, permitan que cada uno de nuestros colaboradores conocer el comportamiento esperado de ellos. Entonces, conocer el comportamiento esperado de ellos y lo pongo en rojo. Luego, en su trato con la ciudadanía, lo saco como idea principal, en los diferentes momentos de contacto o interacción y a través de los canales de información. O sea, yo destaco estas ideas y hago un ejercicio de comprensión de lectura que mañana vamos a ver. Con lo que está en rojo, usted comprende el texto. Entonces, usted lee arriba el título, objetivo del protocolo del servicio al ciudadano. Y después dice, bueno, conocer el comportamiento que se espera. O sea, que usted como funcionario público sepa qué espera el ciudadano de usted. La cortesía, la capacidad de dar una respuesta oportuna, la pertinencia de la información que maneja. Luego, que sea capaz, dentro de esos puntos de contacto,
de satisfacer y permitir que el ciudadano tenga una experiencia satisfactoria con la entidad. Y finalmente, utilizando los diferentes canales, que eso lo vamos a ver ahora. Hoy por hoy hay muchos canales en materia de comunicación, atención y servicio al ciudadano. Yo les decía que con la pandemia se dispararon algunos virtuales. Se disparó el chat, se disparó el correo, se disparó las llamadas, se disparó. Estaban, pero como la gente tenía la opción de ir personalmente a la entidad, no se utilizaban tanto. Hoy por hoy, ustedes saben que obligatoriamente se están utilizando. Ahora sí, vamos a mirar cuáles son esas condiciones generales que usted como funcionario público debe tener al momento de prestar el servicio al ciudadano. Al momento de prestar el servicio al ciudadano. Condiciones generales. Trato respetuoso. Ojo con eso. Y yo les voy acá dando unos tips. El funcionario público jamás puede ser discriminatorio. Indio, negro, hey, corroncho. El trato respetuoso siempre debe mantenerse entre el ciudadano y el funcionario público. Más allá de cualquier otro elemento, debe haber respeto. El trato digno. La dignidad de persona se gana ¿cómo? Respetando tu condición de ser humano. Tal vez pensarán ustedes allá, es que a veces llegan unos, sí, hay gente que tiene muy malos modales, personas que llegan con muy malas costumbres, gente que no te pide un favor, sino que te lo exige con prepotencia. Pero bajo ninguna circunstancia podemos perder de vista nosotros, como funcionarios, el trato digno a esa persona. Si esa persona insiste en su mal comportamiento, nosotros tomamos otras medidas. Por ejemplo, para eso está un vigilante. Señor, si usted no se calma, me voy a ver obligada u obligado a que el celador, el vigilante, lo saque de aquí. Porque aquí no le vamos a aceptar que usted venga con improperios a maltratar a los funcionarios. Ah, eso es otra cosa. Pero usted en ningún momento se ha puesto a la altura del tipo echándose las mismas jodidas, las mismas hijueputadas, porque usted estaría faltando al trato digno al ciudadano. Si él lo hace, entonces ya usted tomará esas medidas. Lo confiable, que tiene una relación directa con la credibilidad de lo que dices, con la suficiente información que manejas y con la sinceridad al decirle al ciudadano las cosas. A veces manejamos información para evitar en el momento una discusión con el ciudadano. Pero si usted dice la verdad, hombre, esto no se va a poder por estas razones, creo que evita luego un conflicto mayor. Entonces, el ser confiable tiene que ver con la sinceridad, la veracidad y la oportunidad de la información que usted entrega o del compromiso que se haga con el afán de poderlo cumplir en realidad. ¿Sí? No es bueno tampoco hacerse compromisos con los ciudadanos que no se van a cumplir. La empatía, dice la teoría, que es ponerse en los zapatos del otro. Esa es la empatía. Y pensar que muchos de los ciudadanos llegan con situaciones difíciles, sobre todo en nuestro medio donde la pobreza es permanente, sobre todo en la zona rural. Ser o no estar educado y llegar sin las palabras adecuadas a buscar la ayuda de la entidad pública no te hace menos digno. Allí la empatía es clave porque tú te colocas en el lugar, en los zapatos de ese ciudadano que requiere por su vulnerabilidad
tu atención. Ahí van a salirles muchos casos, oye, muchos casos donde se van a mirar estas condiciones generales como el respeto, el trato digno, la empatía con el ciudadano. Y finalmente lo incluyente, que ya lo estuvimos viendo allá adelante, y es que no existe una razón para que tú, siendo funcionario público, no le des el mismo trato a todos los ciudadanos. Lastimosamente, en la práctica se pueden tomar represalias por formas de pensar, por discriminación racial, religiosa, pero es muy común la discriminación por no pertenecer al misma o a la misma corriente política mía. Se da mucho. Los alcaldes, por ejemplo, le truncan el camino a quienes se opusieron a él en la campaña. Los grandes estadistas, o sea, hombres de Estado, cuando son elegidos en una elección democrática, lo primero que dicen es: ya yo no soy el candidato del partido azul o verde, yo soy ahora el presidente o el alcalde de todos. Esas palabras precisamente lo que tratan es de crear un ambiente incluyente, donde ya dejé de ser candidato, la pelea acabó y yo quedo ahora en una posición de gobernarlos a todos con el mismo ahínco, con la misma responsabilidad y solucionando las situaciones a todos los ciudadanos. Si hay, por favor, ustedes son un público silencioso. Si hay preguntas, comentarios, bien lo pueden hacer a través del chat, que Luis está pendiente. Igual yo acá también veo el chat cuando titilas, en caso de que sí titile. Y podemos ampliar, podemos escucharles e ir retroalimentando la duda en cualquier momento. Por ese lado, tranquilos. ¿Ok? Muy bien. Otra de las cosas que aparecen vinculadas al servicio al ciudadano es la aptitud. La aptitud con C, ojo, que a veces con estas preguntitas sencillitas se rajan a la gente. Porque hay aptitud con P y aptitud con C. Y la aptitud con P tiene que ver con capacidades, competencias. En cambio, la aptitud con C tiene que ver con la manera en que yo pienso y percibo una realidad, lo cual me lleva a tomar una conducta o un comportamiento. En otras palabras, la aptitud con C es interna, es más psicológica, y la aptitud con P es más externa, más demostrativa a partir de capacidades o competencias. Esta aptitud con C, que es interna, dice que el servidor público la debe tener en los siguientes términos: anticipar y satisfacer las necesidades del ciudadano. O sea, muchas veces yo les decía, llega el ciudadano y no sabe expresarse. Entonces, uno, por su experiencia, por su formación, sabe, antes de que él encuentre las palabras, sabe exactamente cuál es su situación. Entonces, lo que se recomienda es que nosotros seamos capaces de anticiparnos y ayudarle a entender el problema. A veces llega el campesino, llega la persona de la zona rural, llega el padre de familia analfabeta y quiere y necesita una orientación, un acompañamiento o resarcir un derecho. Pero como no sabe expresarse, entonces nosotros lo dejamos sufrir ahí. La aptitud del servicio habla de anticiparse para satisfacer. El otro componente de la aptitud es escucharlo y evitar interrumpirlo mientras habla. Tranquilo, don Pepe, hable, yo lo escucho. Él, como les decía, muchas veces no tiene un lenguaje adecuado. A veces su educación es muy poca realmente. Y entonces él no sabe decirle en palabras precisas cuál es su problema. Pero escuchándolo con atención permitiría comprenderlo. Ir siempre un paso más allá de lo esperado en la atención. Qué chévere.
pero que usted sorprenda al ciudadano haciendo un poco más de lo que él espera. Eso es una calificación de 10 en una situación de servicio al ciudadano. Comprometerse únicamente, y esto es muy importante, con lo que pueda cumplir. Estamos acostumbrados a que el funcionario público y el político, sobre todo, nos diga mentiras. Luego, cuando la mentira se cae, porque toda mentira se cae, entonces viene una amarga decepción y hace que las comunidades se enfurezcan en contra del funcionario. Lo que genera, ya lo vimos, ingobernabilidad, genera protestas, desórdenes. Acá en Sincelejo, por ejemplo, nosotros tenemos unos casos específicos con el gremio del mototaxista. Las conversaciones que se tienen a veces y las promesas que se hacen en campaña son incumplibles. Pero ustedes saben que en el afán del político, obtener los votos de ese gremio que es numeroso, se prometen cosas. Luego pasan los meses y las promesas no se ven. Y empiezan el descontento de los mototaxistas hasta que terminan de nuevo en una protesta que lastimosamente en muchas ocasiones terminan en actos violentos o vandálicos. Ya en Sincelejo pasó la semana antes pasada. Ellos argumentaron que en campaña el alcalde les prometió una cantidad de cosas y luego nunca las cumplió. Para remate los anda persiguiendo, les pone nuevos decretos y la gente se le alborotó e hicieron un paro el viernes antepasado bastante fuerte. Paralizaron la ciudad completamente. Eso es, digamos, parte de la causa de ese problema es eso. Es prometer en campaña que luego no vas a cumplir cuando seas alcalde. Finalmente, con respecto a la actitud, ser creativo para dar al ciudadano una experiencia de buen servicio. Cuando uno es creativo, cuando tal vez sorprendes al ciudadano y vas allá directamente donde está el problema, cuando generas soluciones distintas a las de siempre, cuando puedes hacer una alianza con una empresa nueva, privada, que apoye a una comunidad. O sea, cuando pones a funcionar la masa gris y te inventas cosas para que la gente al final pueda solucionar sus problemas. Esa es básicamente la creatividad al servicio del ciudadano. Aquí hay que prestar mucha atención. El lenguaje. El lenguaje es la manera en que nos comunicamos con los seres humanos. Ahora, se hacen unas recomendaciones muy puntuales con respecto al lenguaje con el cual nos dirigimos, que debe ser claro, cortés, preciso, sincero, hablarlo a la altura del interlocutor. Si yo sé que el señor es un campesino que no tiene una formación académica, yo no puedo hablarle con tecnicismos. Tecnicismos son palabras muy rebuscadas que él no va a entender. Entonces, el lenguaje como vehículo del diálogo entre un grupo humano, en este caso las comunidades y el funcionario público, debe ser un lenguaje de diálogo que cree puentes, que genere redes alrededor de la necesidad de comunicación, del punto de vista de cada una de las partes y de las posibles soluciones que se puedan dar a los problemas. Vean el tema de los reclamos, ¿verdad? Lo primero y la recomendación básica, escuche sin interrumpir. De pronto le va a salir un caso, jóvenes, un caso en el cual un ciudadano llega a la entidad de ustedes con un cuento larguísimo, porque él siente que se le ha vulnerado un derecho o unos derechos a él y a su comunidad o a su familia. Lo primero que les recomiendan, escuche, deje lo que se exprese, que cuente, que narre todos sus problemas. Luego, formule las preguntas que sean necesarias. Esas preguntas le van a permitir a ustedes precisar modo, tiempo, lugar, cómo sucedieron las cosas.
desde cuándo están sucediendo las cosas, cómo es que se están dando las cosas. Luego, explicar en primera instancia lo que se puede hacer. Y luego, lo que no podemos hacer. Vea, señor tal, lo que sí podemos hacer es coger y canalizarle el arroyo, pero no podemos echar a las familias que viven al lado de él. Lo que sí podemos hacer es mandar unas 5 policías al parque. Lo que no podemos hacer es coger a los muchachos que están ahí y ponerlos presos porque escuchan música. Entonces, ser claros en eso. Porque a veces el ciudadano cree que existe un poder omnipotente por parte de una entidad pública y que ésta puede hacer y deshacer. No. Hay también unos derechos de los ciudadanos a los cuales nosotros no podemos vulnerar. Poner de inmediato ejecución ofrecida. Si usted dice que va a hacer eso, póngalo inmediatamente a funcionar. No espere que pase un año. Ese es uno de los grandes problemas que tienen nuestros entes públicos. Prometen una solución, pero a la hora de la ejecución pasa el tiempo y no lo hacen. Entonces, por supuesto, eso hace parte de la ineptitud o lo que bien se conoce a nivel de la función pública como la ineficiencia o ineficacia de la entidad. ¿Sí? También nos hablan de tener en cuenta los tiempos. Existen tiempos de respuesta. Al final lo vamos a ver, 15 días hábiles, 10 días hábiles. Eso depende del tipo de comunicado o solicitud. Si es posible, contactar posteriormente al usuario para saber si quedó satisfecho. Hágale seguimiento a la solución. Mire, fulanito, ajá, cuénteme. Llegó el cuadrante de la policía, ya está satisfecha la comunidad, no se han vuelto a presentar robos en el parque, en el sector. Y finalmente, erradicar de manera inmediata la queja o reclamo para que sea presentada de forma escrita. Muchas veces todo queda a nivel verbal y como funcionarios públicos no tenemos argumentos o no tenemos la evidencia para efectivamente decir que algo está pasando. Entonces es bueno que las personas en la medida de lo posible se expresen de forma escrita para que quede la evidencia registrada del evento del problema. Estos son los canales, ¿verdad? Estos son los canales variados hoy en día. Inicialmente los canales eran meramente presenciales. Las personas iban a las entidades públicas y el funcionario público respondía. Luego apareció el teléfono, teléfonos que lastimosamente nunca cogen, pero luego ya fueron apareciendo también los correos. Hoy en día están las páginas web, están los buzones, está el Twitter, está la urna de cristal para dejar las quejas o reclamos, entre otros. O sea, hay muchos canales hoy por hoy. Las alcaldías también tienen Facebook, también tienen Twitter, tienen Instagram, todo eso lo tienen. Igual las instituciones educativas lo tienen, igual las empresas públicas en general, una empresa de aguas públicas, la empresa, bueno, la empresa de energía ya no es pública, al menos en la costa Caribe toda es privada, ¿no? Pero estos canales son todos oficiales e importantes. Por ejemplo, si en la institución educativa me manda un correo diciendo que me aparta los 2 cupos de matrícula de mis hijos, eso es tan válido como si me lo pasaran por escrito. Igualmente es válido que publiquen en el Facebook oficial de la entidad una información como, por ejemplo, a partir de mañana a las 8 de la mañana comienza el proceso de matrícula. Usted debe venir para oficializar la matrícula de su hijo. ¿Y eso donde lo publicaron? En Facebook. Totalmente válido, porque es un Facebook oficial de la entidad. No, que eso lo hackearon y dijeron eso y eso era mentira. Eso es otra cosa, ya eso es un delito. Eso es un delito informático y la institución deberá hacer la denuncia respectiva de que se metieron en su correo o se metieron en su Facebook y colocaron información falsa. Pero normalmente toda la información que se diga por estos medios es completamente válida, ¿sí? Ojo con eso. Cuando contestamos un correo con el correo institucional de la empresa o en este caso
de la institución, de la alcaldía, de la empresa pública, ya estamos haciendo oficial la respuesta. Ojo. Ojo con eso. Igual en una página web, lo que se publique ahí es oficial. Tiene todo el peso para que un ciudadano, por ejemplo, entable una acción en contra de la entidad. Que ustedes lo dijeron aquí en la página web, aquí está el pantallazo. Y el ciudadano gana cualquier batalla que esté relacionada con información recibida o publicada en medios o canales oficiales de la entidad. Cualquier batalla se la gana. Entonces, ojo que esto no lo puede administrar cualquiera. Normalmente en las alcaldías, por ejemplo, quienes administran eso es la oficina de comunicaciones y hay un líder allí o un jefe que responde por las publicaciones que se hagan. Hablábamos de la atención preferencial. Ojo que con esto hay muchos casos en preguntas en el examen, sobre todo en los cargos auxiliares. Sobre todo en los cargos auxiliares. Todos sabemos, yo no sé si ustedes no saben la regla, pero si son adultos mayores, mujeres embarazadas, niños o niñas, tienen preferencia en la entidad. En este caso, si hay una cola, ellos no hacen cola. Si hay una lista para atención, ellos pasan a la primera parte de la lista, entre otras. Si es una atención en salud, son los primeros que son atendidos. ¿Por qué? Porque son población vulnerable. Ojo, los niños, ustedes saben que sus derechos priman por encima de todos los demás. Entonces, no sé si algún vigilante todavía no entiende que si hay una mujer embarazada debe permitirle el puesto en la fila o la atención primera. Y nadie puede reclamar. Igual si hay adultos mayores. Entonces, si usted no hace eso, o si hay alguien en una discapacidad, por ejemplo, en una silla de ruedas, o una mujer en gestación, o sea, una mujer embarazada, o dando de mamar al niño. Todos esas situaciones aparecen dentro de lo que se conoce como la atención preferencial. Hay funcionarios públicos que se han embalado bobamente porque estaba la persona embarazada, no la hicieron pasar, la dejó haciendo una cola bajo el sol, la pelada se desmayó, se metió en un lío. Por algo elemental, por algo que conocemos todos. Ojo, no se equivoque con eso. Eso se llama atención preferencial y está amparado por la ley y por los derechos fundamentales, pero también por todos los protocolos de servicio al ciudadano en una entidad pública. Vea, es muy importante hoy por hoy la llegada de las redes sociales a las empresas públicas. Yo les hablaba del Facebook, pero al lado del Facebook también está la FansPay, la FansPay, que es la página de Facebook. Entonces las entidades públicas tienen su Facebook y la página de Facebook. En ambos casos son ambas oficiales. Una foto que se cuelgue allí es una foto oficial. Si alguien toma eso para subir fotos de cumpleaños personales, la entidad lo puede amonestar. De hecho, eso puede generar una sanción, una multa para él o el despido. Porque esas no son páginas para publicar eventos personales, sino oficiales. El Twitter, que lo usan mucho los políticos, sobre todo alcaldes, presidentes, senadores, lo que escribas allí también tiene todo el peso de la oficialidad. Es un pronunciamiento que va a ser tenido en cuenta por la prensa, por la ciudadanía. Y si es algo que genere impacto, temor o alguna consecuencia en la sociedad, se puede abrir un proceso precisamente por esa publicación. Imagínense un alcalde borracho que publique un domingo a las 7 de la noche en Twitter y en Facebook de la alcaldía: no, mañana no hay clase, estoy borracho. Eso genera una consecuencia. No, el alcalde dijo que no había clase. El día siguiente el alcalde no se acuerda de que no había clase o que publicó eso
y tiene que asumir las consecuencias. Le pueden abrir una investigación por procuraduría. Eso lo vamos a ver también en otro módulo. El tema de las investigaciones, procesos disciplinarios al funcionario público. Vamos a ver todo ese tema de la procuraduría. YouTube también es otra red de videos. Todo lo que se publique ahí tiene carácter oficial. Bien. Y estos son los términos para dar respuesta a los diferentes o a las diferentes demandas, peticiones o solicitudes de los ciudadanos. Si no cumples estos términos, ¿sí? Si no cumples estos términos, te viene la demanda o la tutela, ¿no? Casi siempre estos términos aplican bajo el concepto de derechos de petición. Si el derecho de petición no se cumple, inmediatamente se da paso a la tutela. Si en caso de que no sea tutela, se pasa a la demanda. Pero la no respuesta es un inicio de algo que se conoce en el derecho como silencio positivo. Prácticamente la entidad está asumiendo que la suposición, en caso de que sea una suposición por parte de los ciudadanos o de un grupo o de otra empresa, es cierta. O si está escondiendo información, entonces se genera el siguiente paso, que como les decía, puede ser una tutela o una demanda formal. Entonces, normalmente son 15 días hábiles para cualquier solicitud que se le pide a una entidad pública. 15 días hábiles. Eso no implica ni sábado, ni domingo, ni festivo. La solicitud de documentos, 10 días hábiles también. La formulación de consultas, 30 días. Por ejemplo, una consulta acerca del por qué hicieron la calle, cuánto invirtieron y que les muestre el proyecto. Se pueden demorar hasta 30 días. Porque amerita de pronto una respuesta técnica del ingeniero que está llevando a cabo la obra. Todo el tema de peticiones o derechos de petición, 10 días hábiles. Y si hay una petición del Congreso de la República, o sea, el Congreso le pide una petición a un ente público, 5 días hábiles como tarde. Estos son generalidades, pero para que vean que esto tiene unos términos de respuesta. De no darse, la entidad entra en una demanda, entra en una tutela, y de perderla pueden haber indemnizaciones, despidos, puede haber hasta cárcel si el alcalde incumple un derecho fundamental, exigido y ganado a través de una tutela. Muy bien. Ok, entonces aquí yo quiero volver de nuevo a la primera pregunta, porque es que esa primera pregunta es la que nos va a conectar con lo que les puede ayudar en estos minutos que nos quedan de trabajo. Aquí pueden surgir muchos casos, y de esos casos yo puedo darles unas orientaciones que van a ser muy similares a las que ustedes deben dar en el examen. Porque en el examen no les van a preguntar, dígame el artículo 2 del protocolo. No. En el examen la mayoría son casos reales. Y los casos reales usted debe analizarlos y tomar decisiones con respecto a la respuesta. Eso también, entre otras cosas, están las pruebas que Luis le va a montar en la plataforma. Entonces, volvemos a la misma. Yo quiero que ahora sí se animen en contarme experiencias con contacto con ciudadanos y qué causas pudieron generar esa experiencia con el ciudadano. Luis está por ahí conectado aún. Sí, profe, estoy acá. Bueno, listo. Entonces vamos a animarnos para participar, para hacer especie de una ronda de asesorías en términos de protocolos de servicio al usuario o ciudadano. Bueno, ahí tenemos, a ver, veo, Alex Manuel. Buenas noches. Buenas noches. Profe, yo soy funcionaria de la Secretaría de Salud y para el año 2016 aproximadamente Muy bien. tuvimos un suceso donde los habitantes de uno de los barrios del municipio se quejaron en reiteradas ocasiones por inundaciones a causa del
del taponamiento de la tubería por diferentes desechos que habían ahí. Entonces, como funcionaria me dirigí, hice la inspección en compañía de la oficina de planeación en su momento, pero no hubo solución al incidente. Al final terminaron ellos recolectando agua de la que ellos estaban viéndose afectados y hicieron la protesta y nos las echaron en la oficina. Eso es un suceso que todos mis compañeros saben lo que pasó y la solución que se le dio. O sea, ellos le echaron las aguas sucias. En la oficina de la alcaldía. Eso es una medida, para que entiendan un poco, eso es una medida de hecho o es una acción de hecho. Ajá. Así sucedió. ¿Qué hicieron ustedes? Bueno, se hizo nuevamente la visita citando a la oficina de planeación, la oficina de obra, se convocó a la empresa de servicios públicos y se hicieron, yo creo que aquí están varios compañeros, creo que estuvo la compañera de obras que estaba en su momento, era apoyo, que también tuvieron conocimiento del caso. Pero por lo menos por parte de Secretaría de Salud se hizo la inspección y se hizo la verificación de las afectaciones que tenían y se pasó oficio a la alcaldesa, a la oficina de planeación de obras y a la oficina de la empresa de servicios públicos. Muy bien. Bueno, voy a contextualizar un poco lo que ella plantea en términos de la función pública, ¿no? En este caso hay una ciudadanía o un grupo de ciudadanos que imagino argumentarán que no se le dio respuesta o no se les dio la atención y la solución oportuna al problema. Por lo tanto, decidieron tomar lo que se conoce como una vía de hecho. La vía de hecho es romper todos los conductos regulares de comunicación, petición y solicitud al ente competente y saltarse la cerca y tomar represalias. Una de ellas, lo que hicieron, ¿no? Llevar y botar agua sucia a la oficina, pero también romper vidrios, también bloquear la entrada, entre otras, ¿sí? Ahora, esto tiene unas consecuencias que se pueden adelantar. Primero, pudo haber un daño a los bienes del Estado. En este caso, el agua sucia pudo dañar la oficina, en sedes de la oficina, en términos de daño físico, ¿no? Pero también pudo haber daño humano. En este caso, la infección o el agua sucia pudo colocar en riesgo o afectar la salud del funcionario público. Si estos casos se llegan a materializar, se pueden tomar acciones legales en contra de los promotores de la acción de hecho o la vía de hecho, porque no es aceptado un Estado social de derecho que por reclamar los mismos el ciudadano dañe o afecte al bien público o la salud o la integridad del funcionario público. Ese es digamos, el marco donde se mueve la acción que ellos tomaron. Ahora bien, la empresa, en este caso ustedes, desde la gestión, debían revisar cuál fue la ruta de atención del problema. La ruta comienza ¿cuándo? Cuando se expresó la necesidad, si fue que se expresó, ya bien sea por escrito o verbalmente, quién la tomó y en qué fecha la tomó. Luego mirar si la respuesta estuvo dentro de los tiempos que la ley estipula y luego mirar si hubo negligencia en la respuesta y la solución y por qué la hubo. Esto le puede permitir a la entidad tomar medidas contra el funcionario público que engavetó, que no actuó, si en caso le cabe una culpa. De hecho, la Procuraduría puede abrirle de oficio una investigación por negligencia. Entonces, vean cómo se tipifica un caso de esto. Se desarma, ¿sí? Obviamente ustedes quizás, me imagino que se fueron por la parte más pacífica, que es solucionar el problema, ¿no?
al final, ¿cómo cerraron el capítulo? ¿Cómo cerraron el problema con la comunidad? Te escuchamos de nuevo para cerrar ya este caso. Bueno, hicieron intervención en la empresa de aseo, ¿Sí? con una máquina que tenían ellos, que tienen ellos como para dragar eso. Y la oficina de obras hizo intervención ahí, hicieron unas intervenciones de, no me acuerdo cómo Y fueron. el líder, ustedes no hicieron al menos una amonestación o al menos una inconformidad por la forma en que tomaron la vía de hecho. No, la administración, la secretaría que nos vimos afectados, no hicimos al respecto algo contra la ciudadanía, no. Perfecto. Decidieron mejor actuar y dejar las cosas en el sentido para no continuar el conflicto. Muy bien. Bueno, Así es. Jessica, gracias por tu caso. Me gustaría escuchar otro caso en el cual nosotros podamos hacer una conceptualización del mismo. Eso nos ayuda a entender los diferentes casos que les pueden salir dentro del examen. Buenas noches. Muy buenas noches, Eva. Buenas noches. Bueno, mi nombre es Eva Tenorio. Todos me conocen los que están en este grupo. Yo llevo 5 años como comisaria de familia con funciones de inspección de policía en el municipio y también, pues antes de eso tenía 4 años como contratista de la administración pública como apoyo en la comisaría de familia. Pues he tenido muchas eventualidades, la verdad, pero de pronto porque estoy en una posición que a veces personas llegan a solicitar un servicio creyendo tener derechos en muchas cosas, o ellos pensar tener derecho y que uno de pronto le diga, bueno, señor, usted tiene, o señora, derecho hasta este punto, o no tiene porque la ley dice tal cosa. Pues, y ellos se sienten de alguna otra forma que no le estamos entendiendo, que no le estamos ayudando, porque, pues, por eso, porque piensan que no le estamos ayudando correctamente como ellos pensaban, que acudiendo de pronto a la comisaría de familia o a los servicios de inspección de policía, las cosas eran como ellos pensaban. Por lo menos en un caso de inspección de policía, pues por no alargar tanto a la situación, porque la verdad tengo todos los episodios habidos y por haber y me gastaría toda la noche comentándole las anécdotas o las cosas que han pasado, que han afectado de pronto a, yo sí he hecho pues denuncias penales contra personas pues ya determinadas por amenazas, por cumplimiento de mi función. Una vez una señora pues fue por inspección de policía a solicitar una audiencia de conciliación con un vecino que tenía una finca y que ella tenía unos marranos. Los marranos se le iban siempre al vecino, ¿verdad? El vecino ya cansado siempre se lo llevaba, mire doña, yo tengo ahí unos cultivos, por favor, aquí están sus marranos, amárrenlo o hágale de pronto un lugar donde ellos estén y que no se estén pasando más a mi propiedad, me dañan siempre los cultivos, llevaba fotografías y todo, le hice ese llamado como en 2 oportunidades, pues muy formalmente el señor a la señora. Entonces, una de esas, como a unos días después que el señor había llevado esos cerdos allá donde la propietaria, ella pues se le perdió uno y lo acusaba directamente a él. Le decía, no, que fue el señor fulanito, porque él siempre me los llevaba y él era el que estaba bravo porque yo tenía esos cerdos y que yo no sé qué tal, argumentando ella pues su punto de vista. Se le tomó la solicitud de audiencia de conciliación. En audiencia pues el señor acudió, él manifestó que en ningún momento de pronto él tomó ese cerdo o algo, que antes lo contrario, él en muchas oportunidades se lo llevaba a ella para que ella pues pudiera tomar los correctivos para que no le siguieran dañando los cultivos. Y la señora se sintió tan ofendida porque él le decía, yo no puedo pagar un cerdo que yo no lo he cogido. Antes lo contrario, yo soy vecino de ella toda la vida y yo jamás haría algo que a ella la perjudicara, pero ella sí me está perjudicando a mí porque
muchas veces que yo le he dicho muy formalmente que asegurara a esos cerdos, ella no lo hizo y yo fui el afectado. Entonces ella empezó como que un tono bastante agresivo, no, pero es que, ajá, entonces no le van a hacer nada a él que me cogió el cerdo, que ustedes no están haciendo nada, que ustedes lo uno, que ustedes lo otro. Y yo, doña, pero es que esto es una conciliación, si usted no tiene ánimo de conciliar, por favor salga de la audiencia para hacer las constancias de no conciliación, pero usted no puede estar ofendiéndome. Y también, no, seguro les dio plata, también me decía eso, seguro les dio plata, seguro no sé qué. Y entonces yo, no, doña, o sea, me da mucha pena con usted no puede estar diciendo de que las cosas no se están dando como usted lo esperaba, porque, ajá, yo no tengo cómo obligar a ese señor diciéndole no, pero que usted tiene que pagarlo. Si usted misma en su declaración había manifestado que él, antes lo contrario, se los había llevado en varias oportunidades a su casa. Entonces ahí empiezan las amenazas, que tú no sé qué, tú lo otro. Entonces yo, bueno, doña, si usted no tiene ánimo de conciliar, por favor salga de mi oficina, porque yo tampoco le voy a permitir que me esté agrediendo verbalmente. Entonces la señora furiosa, como yo le dije que saliera de mi oficina, se fue para la personería municipal. Allá en personería, pues adelantó una denuncia contra mí porque que yo la atendí mal, que yo no sé qué, que yo no la dejaba que hablar, que ella no sé qué, pero ella en sí no dijo, o sea, el caso, ella no expresó el caso, sino del por qué que yo fui, yo le di una mala atención según ella. Entonces, hay cosas que a veces uno por hacer de pronto las cosas bien y cuando uno está actuando en derecho, las personas piensan que es desde otro punto de vista, de que uno de pronto si tú eres el que solicita o el que acudes al acceso a la justicia, a ti se te van a conceder unos derechos que de pronto no existen. Entonces esa es mi intervención. Y como yo les dije, tengo tantas cosas y tantos episodios que a veces dirán que uno no tiene paciencia, pero estamos por lo menos en mi despacho, es uno de los más congestionados donde tenemos atención al público todos los días y hay tantos puntos de vista que al final la verdad se suele ser relativa de acuerdo al punto de vista que la gente lo cuenta. Entonces hay tantas cosas en procedimientos que me han tocado ir a inspecciones oculares, a veces uno le trata de asesorar de alguna otra forma el procedimiento, entonces la gente se siente ofendida, y no, porque usted es esto, que usted lo uno, que usted es una grosera, que tal cosa, que ojalá que no sé qué, que yo conozco dónde vive, que yo tal, y por eso me ha tocado en muchas oportunidades ponerles denuncias penales a esas personas que de alguna u otra forma me han amenazado o han pues atentado de alguna otra forma contra mí, pues sí, como funcionaria, porque pues las actuaciones se dan dentro del cumplimiento de la función que estoy cumpliendo en esos momentos. Muy bien, Eva, mira qué complejo, y con el caso de Eva vamos a cerrar en la jornada de hoy. Vean lo complejo que significa en espacios donde normalmente llegan los conflictos o las diferencias entre ciudadanos. Ya estamos hablando aquí en materia de derecho, estamos hablando en materia de atención para conflictos entre particulares. El caso del cerdo es uno de los tantos, ¿no? También está el caso del vecino que sube la música o el vecino que arroja basura, de todo, ¿no? Entonces, la oficina de Eva maneja algo que se conoce como la conciliación, que en el derecho es una primera instancia para evitar el desgaste del aparato judicial en Colombia. Toda vez que un proceso de formalizar una demanda o una denuncia implica una investigación, implica el levantamiento de pruebas, implica todo un proceso jurídico, y eso le cuesta demasiado al Estado, cuesta más que los cerdos. Entonces el Estado contempla en su código penal una instancia civil de conciliación, y Eva, como funcionaria pública, tiene que arbitrar, por decirlo así, esa primera instancia civil de la conciliación. Y eso tiene unos protocolos, y como es voluntaria,
Entonces Eva le dijo a la señora, es que usted se puede ir y hacemos un acta de no conciliación y la señora puede pasar a la segunda instancia, que es ya la formalización de una demanda o una denuncia para que inicie un proceso que imagino tendrá una reclamación económica o pecuniaria acerca de lo que ella considera ha sido su pérdida o la vulneración de su propiedad privada. ¿Sí? Todo eso es posible, ¿no? Ahora bien, se tipifica otro problema. Eva tipifica que la señora la agredió verbalmente. La agresión verbal o ataque a funcionario público también genera por parte de la entidad, en este caso de la comisaría, una demanda, una denuncia contra ese ciudadano que no tuvo el comportamiento o la altura adecuado y faltó al respeto del funcionario público. Entonces ya viene una demanda o una denuncia en segunda instancia, que es la conducta del ciudadano que va a reclamar sus derechos a través de una conciliación, o al menos eso se intenta dentro de la comisaría. En todos los casos hay protocolos. Esos protocolos no pueden violar el respeto, la empatía, la comunicación, la dignidad. Además, aparecen otras cosas que tengan en cuenta, como el principio de la inocencia o la presunción de la inocencia. Nadie puede ser declarado culpable hasta que no se surta un proceso. Entonces tampoco puede acusar a Eva de que ha recibido un soborno de la contraparte, porque ella no tiene pruebas de eso. Entonces vean que el derecho colinda o es vecino con la gestión pública. Casi que en todo momento hay situaciones en las cuales toca recurrir al derecho, pero por decirlo de esta forma, la atención o el servicio al ciudadano no está hecho para llegar a las instancias del derecho, sino para quedar en las instancias del acuerdo, la cordialidad y el buen ambiente entre ciudadanos y funcionarios públicos. Bueno, jóvenes, yo sé que hay más casos, y cada uno de estos casos lo que nos lleva es a nosotros a pensar con el mejor criterio para darle solución. Bueno, son Luis, ya faltan 5 minutos para las 9. Luis, si tienes algún comentario final sobre esta primera parte sobre atención al ciudadano. Y mañana nos preparamos para entrar al módulo de comunicación, redacción y comprensión lectora. No, profe, no tengo en este momento nada para el grupo, solamente hacerles ya lo que es la parte tecnológica de cómo acceder a la evaluación. Entonces sí me gustaría compartir la pantalla, porque el día domingo sí van a tener que utilizar la plataforma porque empiezan los simulacros. Entonces, en ese sentido sí voy a compartir mi pantalla. Eso era lo que tenía. Entonces, déjenme yo hago este ejercicio. Me confirman por favor si están viendo. Si están viendo mi pantalla. Ok, listo, ya están viendo mi pantalla, perfecto. Listo, entonces, pues todos nos dimos cuenta que al ingresar, pues nos encontramos con este panel de control. Es un panel construido con el propósito de que ustedes tengan una orientación de hacia qué etapa o qué aspectos voy a buscar en la plataforma. Este es el apoyo que tenemos en cuanto al material de lectura, en cuanto a las diapositivas que presenta el docente, en cuanto a las evaluaciones. Entonces, en este caso, este tema de estructura del proceso, es un tema que
que está en video, entonces pueden retomar nuevamente para que ustedes manejen todo el aspecto de los puntos a evaluar por la Universidad del Área Andina, que fue la contratada por la Comisión Nacional de Servicio Civil. Entonces, cómo hacer procesos de inscripción efectivos, cómo viene a jugar un aspecto importante la verificación de antecedentes, que ese tema de los antecedentes el privado lo ve como Procuraduría y Contraloría, es decir, si no tiene procesos judiciales abiertos o inhabilidades, etcétera, etcétera. Más allá de eso, en la función o en las evaluaciones de mérito se tiene como la formación académica, o se entiende como la formación académica y la experiencia laboral adicional a la exigida en el cargo o la exigida en el cargo. Entonces, en ese sentido, pues esa famosa verificación de antecedentes es un punto a favor de ustedes, ¿no? Es un punto que ustedes, porque la experiencia genera unos puntos, la formación adicional genera unos puntos, y el privado, pues que no tiene la formación académica, solamente la que le exige el cargo, pues va a quedar ahí, ya, va a quedar en cero. Pero el funcionario público que puso sus diplomados, que puso su certificado de técnico, que puso todo lo que tenía, son cartas, ¿no? Cada quien pone las cartas que tiene y va jugando con esas cartas. La experiencia laboral adicional es importantísima, genera 40 puntos. El hecho de tener 97 meses de experiencia laboral adicional a la exigida en el cargo, y esos 40 puntos se traducen casi que en un 10% de la verificación de antecedentes. A ver, si ustedes recuerdan las etapas del proceso, tenemos que se evalúa competencias básicas y funcionales, se evalúa competencias comportamentales y se evalúa los antecedentes. Entonces, las básicas y las funcionales van a generar 60% del proceso. La evaluación de competencias comportamentales son 20% y los antecedentes 20%. Entonces, ese 20% ellos lo traducen en puntos, son 100 punticos, ¿cierto? Entonces, en la medida que usted sabe cómo funciona el proceso, sabe cómo anexar su hoja de vida, cómo cargar toda esta experiencia y esta formación, usted va a ganar unos punticos que le van a ayudar en los desempates, porque qué tal que usted con un privado o alguien que esté afuera saque una puntuación en la evaluación escrita muy reñida, digamos una diferencia de 2 puntos, 3 puntos, ahí cerquitica, donde va ganando usted, pero usted no llenó bien su hoja de vida, pero el que viene de afuera sí sabe cómo funciona el proceso y cargó, y en la valoración de antecedentes pues lo rebasó, lo pudo pasar. Entonces él se va a quedar con el cargo, así la prueba escrita haya sido mejor la suya. Esa otra persona va a quedar con el cargo. Entonces eso es importante en este botoncito que tienen aquí como la estructura del proceso. Los manuales de funciones son importantísimos, los manuales de funciones, y aprender a manejar estos manuales es, pues en este caso, una tarea de todo servidor público. Si ustedes no manejan los manuales de funciones, todavía hay personas que tienen duditas sobre eso, pues la clase del martes hacemos un breve resumen para que hagamos, y les voy a hacer un comparativo de los cargos que aparecen de acuerdo a la OPEC de ustedes, es decir, lo que aparece en su manual de funciones con el eje temático que le envió la universidad. Hacemos ahí un par de comparaciones, ¿no? Entonces decimos, mira, aquí el eje temático del cargo suyo le exige, por ejemplo, la ley 115, y el eje temático no la menciona por ningún lado, ¿cierto? Entonces hacemos ese comparativo de qué aspectos está omitiendo la universidad para evaluar el cargo. Porque es que, como decía el profesor Jorge, las empresas públicas se construyen como cualquier empresa
en el mundo. O sea, tiene una estructura, tiene talento humano, tiene el área de finanzas, tiene todo ese andamiaje o toda esa estructura y debe funcionar por competencias. Yo no puedo poner en el área de finanzas o en el área contable a alguien que no tenga la formación académica y la experiencia para que maneje eso. O sea, me vuelve esa oficina un 8 y termino pues con procesos jurídicos porque se mal manejó la oficina. O de talento humano no puedo tener a alguien que no tenga la competencia, la formación para administrar el personal. Yo necesito para cada cargo una formación, una experiencia y un conocimiento para que ese funcionario se desempeñe de la mejor forma. Entonces eso lo vamos a ver el día martes que interactuamos nosotros. ¿Listo? Entonces tenemos aquí competencias básicas. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Entonces ya podemos ir a competencias básicas, le damos clic en ese botoncito y ese botón nos va a ver, parece que como que no pasó nada. Ustedes van a decir, no, pero si mire que quedé en el mismo lugar. No quedaste en el mismo lugar. Lo que tienes que hacer es que vas a bajar. Vas a llegar abajo y ya te vas a dar cuenta. Competencias básicas. Ah, ok, me aparece eso, es abajo. Aquí le va a seguir el mismo panel de control. Este va a seguir. La página va a recargar, pero le va a mostrar esto. No piense que no pasó nada, sino que usted va a revisar abajito, va a bajar y ya le aparece protocolo de servicio al ciudadano. Entonces está la presentación que el profesor hizo el día de hoy y aquí está el archivo, lo pueden descargar acá. Está la guía de servicio al ciudadano, la descargan y está la evaluación. ¿Ya? La evaluación está programada y usted le va a dar clic en esta flechita azul que aparece acá, ¿no? Entonces aquí ya le aparece aquí, mira, ya le aparece el cronograma de eventos próximos. Entonces aquí dice 15 de febrero desde las 7 de la mañana hasta el 15 de febrero a las 23. O sea, tienes todo el día para que desarrolles esta evaluación. ¿Sí? Tienes 40 minutos porque vamos a darle clic a la evaluación. Digamos que llegó el 15, la voy a hacer. Entonces le da clic sobre la evaluación acá. Entonces, bueno, aquí me muestra como el calendario o la actividad. Entonces le puedo decir ir a la actividad. Entonces le doy ir a la actividad. Y aquí ya estoy en la evaluación y me dan los criterios de juego o las reglas de juego para la evaluación. Entonces, intentos permitidos, pues dos intentos. Tienes 40 minutos. Se abre el 15 de febrero a las 7 de la mañana. Se cierra el mismo día a las 23:59 minutos. Y pues aquí debe aparecer un botón que diga resolver cuestionario o empezar intento. ¿Ok? Listo. Así funciona. Entonces vamos a estar pendientes a esa flechita azul que aparece de este lado. Para regresar, pues damos clic donde dice taller. Siempre vamos a taller y nos lleva al panel de control principal. Acá me aparecen los usuarios en línea, los comentarios de las personas. Ok, aquí aparecen ya los comentarios. Nosotros como administradores, pues estamos leyendo, estamos revisando permanentemente ustedes que comentan, etcétera, etcétera. Y acá me va a aparecer los usuarios que están conectados. ¿Listo? El chat, pueden también escribirnos chat o trabajar por el chat de la plataforma. Entonces se pueden contactar directamente con los docentes o entre ustedes, entre los compañeros, pueden utilizar esto como un medio de comunicación. Ok, este es el manejo de la plataforma. Ya cuando queramos ver las calificaciones, podemos hacerlo desde acá, desde el perfil, le damos en calificaciones o en este costado le damos calificaciones. Esas son las dos formas de revisar las notas. Igualmente, al término de cada evaluación, ella le va a mostrar la retroalimentación, es decir, cuánto tiempo te demoraste, esta pregunta le quedó mala, ¿por qué le quedó mala? ¿Cuál era la respuesta positiva? Dentro de las evaluaciones manejamos lo argumentativo y también manejamos lo que es lo conceptual, ¿ok? Lo conceptual es la norma como está establecida o como fue construida, ¿no? La norma. Eso es lo conceptual. De hecho, lo que venimos trabajando con el profesor es gran parte de esto conceptual. Porque si usted maneja lo conceptual, cuando se presenten los casos, le va a quedar muy fácil desarrollar cada caso, como lo que hizo el profesor ahorita. Después de haber visto el protocolo, de haberle dado unos principios básicos,
Luego preguntó qué casos se le han presentado y tratamos de trabajar sobre el caso, que más o menos hay diferentes universidades que evalúan, ¿no? La Universidad Libre tiene una forma de evaluar, la Universidad Nacional evalúa diferente, la de Pamplona evalúa diferente y nosotros hemos hecho el seguimiento de todas las universidades y hay algunas que son muy conceptuales, es decir, que te preguntan, el artículo 42 de la Constitución Política de Colombia dice de acuerdo a esto, ¿qué se debe hacer cuando tal cosa? Entonces, A, desarrollar un documento, B, tal, así, más o menos, es más conceptual, más inclinado a lo que está establecido en el decreto. Y lo de argumentativo ya es cuando usted conoce la norma y ya viene. El alcalde del municipio tal emitió un documento, el documento dice así, Entonces, identificar cuáles son los aspectos que el alcalde está omitiendo y que podrían ser causales de violación de un derecho fundamental. Entonces ya te dice, bueno, ya yo conozco cuáles son los derechos fundamentales, conozco la Constitución y sé que entonces viene siendo esta actuación está mala. Entonces aquí es más o menos. Entonces identificar lo que es conceptual para poder hacer la interpretación de la parte argumental, ¿no? El caso, lo que se está presentando. Eso mañana van a profundizar un poquito ya con lectura crítica, ya. Entonces no tengan miedo, porque si usted maneja la norma, conoce la norma, es como los abogados. Ahí está el caso de la doctora que trabaja en comisaría de familia. Ella maneja las normas y de acuerdo a esas normas ella puede resolver esos casos porque ella se rige con la norma, porque la ley dice esto, porque el artículo tal dice esto. Entonces, ay, no, pero es que mire, yo he visto tantos entrenamientos, pero es que la universidad va a preguntar unos casos, entonces se enfrascan en los casos no, y nunca estudian la norma. Hay que leer la norma. No se la van a memorizar porque no hay necesidad de memorizarla. De hecho, los estudios de memorizar las normas ya pues quedarían para los abogados, pero ellos terminan memorizando la norma porque se presenta el caso y lo repiten y lo repiten y lo repiten, tanto así que ya se acuerdan del decreto, de la ley, del artículo, porque ya han resuelto muchos casos sobre eso. Pero es muy complicado para el cerebro humano memorizar. Entonces no vamos a memorizar. De hecho, no tenemos tiempo para memorizarnos las normas, pero vamos a aprender a interpretarlas y vamos a hacerle al análisis y la lectura crítica a cada uno de los decretos y a cada uno de los artículos que van a ir trabajando. ¿Listo? Entonces de eso se trata. Bueno, entonces esto era lo que quería mostrarles de acuerdo al uso de la plataforma. Parece que les quedó bien, pues, o fácil el acceso por acá. Si vamos a salir, simplemente vamos aquí, salir y listo. Estamos por fuera. Muchas gracias a todos, un gusto en conocerlos. Espero pues seguir interactuando con ustedes durante todo este proceso. Entonces les deseo una feliz noche. No sé si alguien tenga algo. Con mucho gusto. Bueno, Clara, Marginey, un gusto. Alice Manuel, mucho gusto. Jessica, hombre, qué gusto de verdad conocerlos, así sea desde la distancia. Eva, Pilar, un placer de verdad interactuar con ustedes y que entre todos pues podamos hacer constructivismo acá del conocimiento. Vamos a mirar el chat aquí. Ok, gracias, feliz noche. Feliz noche. Giovanni, muchas gracias. Nos vemos mañana, Dios mediante. Listo, un abrazo a todos y bueno, bendiciones.